Estamos con la licenciada Aide Henrich, vertical. Hola. Así, vertical. Vertical. El teléfono vertical. Ah, sí. Bueno. Un poco más arriba, te vemos la carita. Así. Ahí, perfecto. Bueno. Prueba superada, prueba superada. Lo conseguimos, muy bien. Pero este es un programa en vivo, así es el vivo. Así pasa. Y el vivo es esto. La vida misma. Bueno, te presento Cata, mi compañera. Mucho gusto, Cata. Es coach. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo, muchas gracias por la invitación, la verdad, un placer. Bueno, y esperamos compartir un poquitito, un ratito juntas y charlar un rato. Correcto. Contanos con el tema de la pandemia que hemos vivido desde el 2020 a la fecha. Vos, ¿cómo ves a las personas, tanto hombres, mujeres, niños, adolescentes, con tu experiencia de coach? Sí. Y bueno, la pandemia, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Nos movió el piso, ¿no? Fue algo que irrumpió en nuestro hacer cotidiano, ¿no? La cosa venía de una manera y bueno, la pandemia fue como una explosión y no fue solamente una explosión de un país o de una región, sino fue algo mundial y bueno, hubo que hacer con lo que había, o sea, esa fue la situación puntual, y tuvimos que crear con lo que había. Se cambió todo, la escuela, el trabajo, lo social, hubo un montón de movimiento. Y si vos me decís, bueno, ¿cómo afectó a cada uno? Y bueno, cada uno ante esa situación armó, creó, hizo cosas de la manera que podía hacerlas y con lo que tenía en la mano. Yo creo que se puede ver la pandemia la podemos ver desde un lugar de terrible o de un lugar desde posibilidad, ¿no? Toda crisis, todo momento doloroso, que es difícil pasarlo, pero si lo podemos ver desde el lugar de la posibilidad o de la oportunidad, es mucho más gratificante. Generalmente esto se ve después, ¿no? Se ve, siempre decimos, con el diario del lunes, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se mete el coaching en esto, ¿no? En esta situación. Y es esto lo que yo les quería transmitir, ¿no? Por ejemplo, ante esta situación de pandemia, que es una situación, un hecho concreto, con datos, cada uno de nosotros lo vivimos, lo observamos, lo transitamos de una manera diferente. Para el coaching hay tantos observadores, hay tantas interpretaciones como observadores, ¿no? O sea, como cada uno observa la realidad, vive la realidad, la transcurre la realidad de una manera particular desde lo que observamos y de lo que vivimos. Y bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? Cómo lo que te pasa a vos, o lo que le pasa a ella, o lo que me pasa a mí, es la misma situación. A veces decimos en las cuestiones familiares, ¿no? Los mismos papás y los hijos distintos. Y sí, porque viven la situación que tiene que ver con una cuestión de historia, tiene que ver de percepción, de emociones, de situaciones, y bueno, y es así, o sea que es diferente. Sí, con la situación de pandemia afloró un montón de cuestiones que tienen que ver con las necesidades de acompañamiento, porque es cierto, en momentos de crisis uno necesita, y está muy bien, pedir ayuda, ¿no? Tal cual. Sí, y yo creo que, o sea, vos cómo ves, por ejemplo, en una empresa, en una corporación, como se dice acá en Estados Unidos, si los empleados tienen un coach y con respecto a grupos de empleados que no tengan coach, ¿qué diferencia? Sí, en realidad, el coaching ontológico es una disciplina, o sea, partemos más que nada, más allá de la persona del coach, que es alguien que asiste y acompaña.
partamos de, bueno, de qué es el coaching, ¿no? El coaching es una disciplina que se viene a hacer cargo de que nos responsabilicemos de nuestras acciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hacemos eso? Ah, bárbaro, qué genial, nos vamos a responsabilizar. ¿Cómo lo hacemos? Reflexionando acerca, o sea, el coach lo que hace a través de las conversaciones, a través de las charlas, a través del proceso, porque todo tiene que ver con un proceso, es trabajar con el coachee, con el cliente, para reflexionar acerca de esas maneras que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Es como, a ver, yo hago, ¿no? Hago ciertas situaciones, vos me estás mirando y me preguntás, che, mira, ¿por qué, para qué pusiste esto y esto? ¿O qué te pasó con esto que hiciste? O sea, es el otro que te está mirando y vos misma vas reflexionando acerca de tu quehacer cotidiano. ¿Para qué? Porque en la vida a veces nosotros tenemos esas incomodidades, esos resultados no satisfechos, esas cosas que nos pasan que no nos están resultando como queremos, y a veces las cosas las ponemos afuera, ¿no? Es el país, es mi familia, es que no gano bien, es que, o sea, ponemos todo afuera, y quizás, no quizás, estoy convencida de que el cambio parte por uno, ¿no? Es empezar a mirarnos, a mirarnos nosotros, a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Y yo creo que es muy importante para... Todo esto tiene que ver cuando la persona siente que necesita algo. Nada viene de afuera y te dicen, tenés que cambiar esto. No, vos lo tenés que sentir, vos lo tenés que vivenciar y el cambio se hace. Yo les puedo asegurar que el cambio se hace. Y yo he acompañado varias personas, mucha gente, y la verdad que los efectos son maravillosos, lo que se ve, lo que lo sienten ellos y lo ve uno, ¿no? Claro. Afuera. Y la prueba está en mi vida también, porque yo creo que uno primero lo tiene que transitar para después poder acompañar, ¿no? ¿Cuál diría, bueno, por ejemplo, como coach, el mejor consejo para una persona que está como estancada en enfocarse en el virus? O a lo mejor muchas veces como usarlo como excusa, como que bueno, a lo mejor no estoy logrando las metas porque el virus, o no estoy totalmente feliz porque el virus. O sea, ¿cómo canalizar esos pensamientos o cómo canalizar esa actitud? Eso se hace en un proceso de coaching, se trabaja, se hacen replanteos, siempre es lo que yo digo, la persona tiene que tener esa necesidad de decir, a ver, en esta situación que yo estoy, no quiero estar más, basta, quiero ir, bueno, a ver, ¿a dónde querés ir? ¿Para dónde querés ir? También tiene que tener esta cuestión, ¿no? El coach lo que lo empieza a trabajar con el cliente para ver, bueno, ¿a dónde querés ir? Porque a veces, ay, no me gusta acá, bueno, ¿qué querés? Ay, no sé qué hacer. No, bueno, a ver, ¿a dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde querés ir? Bueno, trabajemos eso, ¿a dónde? Y a partir de ahí, en ese proceso que va desde la situación de donde él quiere, donde está ahora, que no le gusta, que le incomoda, hacia dónde quiere ir, hay un pasaje que ahí sí va acompañado del coach, ¿no? Con preguntas, con trabajos, con dinámicas, y eso se va a ir haciendo, pero siempre pensando en esto. El coach nada le va a dar a la persona, toda la persona lo tiene. Cada uno de nosotros tenemos todo nuestro bagaje, todas nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras competencias para saber lo que tenemos que hacer. Lo único que hace el coach es un acompañamiento, acompaña desde la pregunta, desde la persona que se empieza a cuestionar, sí, yo dije esto, pero ¿por qué lo digo? ¿Y qué tiene que ver esto que digo? O sea, son un montón de replanteos, y en realidad lo que buscamos, yo al principio les decía que somos tantas personas como observadores diferentes, ¿no? O sea, ante una situación hay tantas interpretaciones como personas, ¿no? Lo que se busca es que a ver, ¿cómo hago yo? Si yo siempre veo que esta flor es verde, y esta flor es verde, y esta flor es verde, ¿cómo hago yo para modificar esa manera que tengo de mirar? Entonces ahí apunta el coaching, ¿no? Para que vos puedas empezar a transformar ese observador, cambiar de manera de ver las cosas.
Porque cuando siempre la vemos de la misma manera, siempre vemos de la misma manera esto que vos decías, bueno, es el trabajo, siempre lo veo igual. La cuestión es que yo pueda moverme, cambio ese observador, miro la realidad de otra manera. Esa es la función y ese es el rol del coach, ¿no? Poder ver, yo siempre digo a veces, ante una situación que vemos las cosas diferentes, que también tiene que ver con los conflictos, ¿no? Los conflictos laborales, los conflictos... ¿Y es por qué? Porque vemos la realidad distinto, ¿no? Entonces, en vez de enfrentarnos, es complementarnos para decir, che, a ver cómo la estás viendo vos la realidad. Ah, mira, para mí es así. No, para ver cómo es, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es trabajar, cuando vos decías de las personas, ¿no? De los empleados, yo te lo estoy armando más de una cuestión individual, ¿no? Decir, bueno, a ver qué es lo que deseo, a dónde quiero llegar, pero a veces pasan en situaciones de relaciones personales, de problemas laborales, de mi jefe que me molesta, de esta persona que no sé cómo decirle, o sea, un montón de cosas, todo eso tiene que ver, empezar a trabajarnos, ¿no? Trabajarnos hacia expandir nuestro potencial humano, ¿no? No, me encantó lo que ella dijo de que es una decisión. Y eso es cuando tú dices, es una decisión que yo digo, yo me cansé de pensar así, me cansé de tener este estilo de vida, me cansé. Y qué importante eso que dijiste de que se trata de la decisión personal y de decir, a veces necesito ayuda o necesito un coach o necesito algo que me saque de esta realidad o de cómo yo estoy viendo mi vida en este momento, ¿no? Es súper lindo porque al final es nuestra decisión, ¿no? Nosotros somos los que decidimos, pero sí, súper interesante. ¿Qué? Es así, mira, yo, por ejemplo, te digo, soy profesora de gimnasia. En mi casa tengo un gimnasio. Sin embargo, pagué a un coach. ¿Por qué? Porque yo necesito que, bueno, voy, y mi esposo también, y mi esposo antes nos poníamos los dos a hacer ejercicio, y yo, pero ahora empezó la pandemia, estamos en casa, lo que menos tomamos eran los aparatos, o sea, nada, juntaban tierra. Entonces, él no quería, bueno, yo fui, pagué, digo, voy, pago y necesito un coach. Y vamos, ahora vamos juntos, y el tipo está, que tenemos que hacer 20 sesiones, cada sesión de 2 minutos, y hay que hacer, en cuanto vos parás, viene, no lo tenés que hacer, tenés que hacer. Soy realtor, soy broker, ¿y qué pagué ahora? Me pagué otro coach porque quiero empezar a hacer inversiones inmobiliarias, hacer flipping, construir contenedores, pagué, obviamente. Pero bueno, el hecho no es que porque me gusta pagar, es como que, bueno, para enfocarte, es el foco. O sea, vos querés terminar el año 2022, no sé, haciendo $1 millón. Bueno, si hoy decís voy a hacer $1 millón en diciembre de 2022, pero si no, ese millón no te lo dividís en 12 meses, después, en cada mes, cada semana, en cada día, ¿qué vas a hacer para llegar a esa meta? O tenés un coach, o tenés una mentora. Solo hay gente que lo logra, pero es difícil. Es difícil. No, y yo creo que más que todo es eso, es como que es más fácil tú buscar una persona que tú digas, ok, esto es, o que se parezca a lo que tú quieres, y tú le digas a esa persona, mira, yo quiero llegar a este nivel, llévame, o esto es lo que yo quiero alcanzar. O muchas veces es una persona, como tú dices, que te acompañe y que te haga las preguntas que uno mismo no se hace y que uno tiene la respuesta muchas veces, pero no te hace la pregunta, o por miedo, o simplemente no te tomas tiempo de sentarte a pensar, a decir, ok, ¿a dónde es que yo quiero ir? Entonces, cuando, por ejemplo, yo también estoy en coaching y es increíble cuando a veces mi coach me hace ese tipo de preguntas y yo misma me doy la respuesta. O sea, ni siquiera es que estoy pagando para que me den consejos o que me enseñe o que me guíe a un camino, simplemente es como para que me enseñe a usar mis herramientas, y yo misma, para yo poder ser exitosa, ¿no? Y muchísimas veces creo que eso es lo que nos pasa, nos ponemos metas, queremos esta cantidad de dinero, queremos esta cantidad o queremos este carro, queremos esto, y lo vemos tan lejos, y porque nuestra realidad, que era lo que tú estás diciendo, no nos lo permite ver. Tenemos una realidad completamente diferente. Entonces, cuando nos sentamos con un coach y básicamente nos deshace esa idea de la realidad
Y como tú decías, mira, yo la veo verde, ¿de qué color la ves tú? ¿Cómo la ves tú? Porque a lo mejor una persona que esté haciendo ese $1.000.000 o que esté haciendo 5, me dice $1.000.000. No lo hace en un mes. Pero Claro. tener a alguien que te acompañe, alguien que haga las preguntas necesarias, ¿no? Y súper interesante. Eso que estás comentando vos tiene que ver con esto de, bueno, nosotros tenemos maneras de hacer las cosas que son en transparencia, decimos, ¿no? ¿Por qué en transparencia? Porque no nos damos cuenta. Entonces, ¿de qué manera vos te das cuenta de esa automatización que tenés maneras de hacer? Es en esto, en el trabajar con un otro, en que el otro te pregunte, en el poder vos verte vos con esas preguntas y decir, pucha, mira esto, ¿no? Porque es esto, es poder, esas maneras que tenemos automáticas, ¿no? De pensar, porque no es solamente, es pensar, es sentir y es el hacer, no solamente es en el hacer. Yo quería focalizar, el coaching, el nuestro es un coaching ontológico, ¿no? Porque hay muchos, coach se habla, ¿no? El coaching mío, el que yo me recibí, es coaching ontológico. El coaching, que es un entrenamiento. Ontología, ¿qué es? El estudio del ser. O sea, que nos vamos entrenando continuamente a trabajarnos en el pensar, trabajarnos en el sentir y trabajar nuestro cuerpo. Porque a veces el cuerpo habla, nuestro cuerpo habla, y ahí surgen las enfermedades, surge la sintomatología, y nos está diciendo cosas desde la emoción, cosas desde nuestro pensamiento, de maneras y de estructuras de pensar. Yo creo que sí, yo creo que en el momento que nos está apretando el zapato, que sentimos una incomodidad, es como cuando empezás a sentir que el zapato te duele y seguís caminando y te lo pones y seguís caminando, llega un momento que decís, basta, algo tengo que hacer. Bueno, es en ese momento donde se abre una posibilidad. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Todo proceso tiene sus cuestiones. Pero eso que vos dijiste, María Elena, no perder, bueno, a ver, el para qué empecé. ¿Para qué? Nosotros en el coaching utilizamos mucho la palabra para qué, ¿no? No por qué que nos lleva al pasado, sino el para qué. El para qué tiene que ver con el propósito y lo que puedo hacer ahora en mi presente. Que seguramente después el futuro va a ser mejor, pero lo importante es esto, ¿no? Es transitar el presente. O el por qué, por ejemplo, yo por qué. El por qué es mi familia, el poder ayudar a mi familia Sí, pero mejor. Sí, lo que pasa es que el por qué te lleva a quizás, bueno, ¿por qué lo hice? Y no sé por qué lo hice. Qué cara. Una y otra vez el quilombo, otra vez lo mismo hice. Siempre igual. En cambio, el ¿para qué lo haces? El ¿para qué es un propósito? ¿Para qué lo hago? Para que mi familia esté contenta. ¿Para qué lo hago? Porque a mí me hace bien, porque me hace feliz. ¿Para qué lo hago? ¿Entendés? O sea, es el ¿para qué? Para mí es mucho más sanador el ¿para qué que el por qué. Y practicar la escucha activa. Bueno. Es un continuo aprendizaje. Para mí, incursionar en el coaching ontológico para mí fue una apertura de muchísimas cosas, porque no es un estudio que vos decís, bueno, lo estudio, di la materia, entregué. No, es trabajar en uno, ¿no? Es trabajar en ver las cosas en uno. Claro, en ver tu relación con el otro y que los otros te devuelvan, porque a mí continuamente me están diciendo, sos coach, como diciendo, y te mandás cada una y sos coach. Y sí, porque soy un ser humano también, ¿no? Hay una idea errónea entre mentoría, entre un asesor, alguien que te va a decir, mira, tú exactamente esto es lo que yo te voy a explicar, te tienes que sentar y hacer esto. A un coach que como que te mueve y te dice, ok, vas a encontrar la respuesta tú mismo, yo te voy a acompañar en el camino, aquí estoy. Es un proceso mayor de crecimiento, porque yo creo que me tengo que sentar aquí y hacer lo que mi mentor me dijo. Es más que todo como que tengo que hacerme las preguntas, ¿en quién me voy a convertir? ¿Qué es realmente lo que quiero? ¿Qué es realmente mi para qué? O sea, ¿para qué yo me estoy levantando temprano a las 6 de la mañana todos los días y metiéndome en un tráfico de 2 horas para llegar a mi trabajo? ¿Para qué? O sea, cuando tú vas en ese momento y tienes, porque muchísimas veces lo tenemos como que en una parte de nuestra mente allí, pero cuando tú estás sentada frente a un coach y te pregunta,
de realmente te tienes que tomar el tiempo para responderte el para qué yo para qué yo me estoy esforzando, para qué yo estoy haciendo estas llamadas, para qué yo estoy hablando con gente, para qué hago dieta, que no puedo comer esto, no puedo tomar lo otro, y esto se hace feo, el ejercicio me duele. Y yo creo que el para qué es lo que te mantiene cuando se te va la motivación, ¿no? Cuando eso, porque el enamoramiento de los 3 meses, cuando se te va, yo creo que lo único que te queda es ese para qué. El amor. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Estoy haciendo porque me amo, porque quiero comer mejor. Sí, Estoy haciendo esto porque amo a mi familia. Y ese ¿para qué lo estoy haciendo? Y es verdad, muchísimas veces nos enfocamos en el por qué, y entonces porque nos ponen en una situación de pasado, de culpabilidad, y nosotros que somos... Exacto, aparece la culpa. Claro, claro. Como ser humano que es tan fuerte con uno mismo, así como que, bueno, yo no hice esto porque no lo pude, y nunca ves la posibilidad, porque estás desde el pasado, desde que, bueno, así soy yo, o esta es la manera en que yo soy, o esto no, esta posibilidad no existe para mí. Cerrás la posibilidad. Sí, yo creo que igualmente todo es un proceso. El coaching tiene que ver con eso, con un proceso de aprendizaje, porque continuamente estamos aprendiendo. Y es esto, el coach es el que asiste, acompaña, facilita, ¿no? Y para resaltar lo que el otro tiene. El coach no le va a poner nada al otro, que el otro es el otro el que tiene, y va a fluir, y va a resaltar, y se va a dar cuenta, ¿no? Así que la verdad que yo creo que para cualquier persona, empleados o personas que no están teniendo los resultados que quieren obtener, es un buen comienzo para, aparte no son terapias largas como la terapia, los psicólogos, claro, los psicólogos, o sea, son cosas concretas, cosas que dice, bueno, a ver, esto es lo que yo quiero, bueno, y ahí vamos a trabajar. Después quizás surgirá otra cosa, bueno, a ver, me está pasando esto, bueno, y ahí se trabajará. No son cosas largas, ¿no? Sí se trabaja todo lo que es las emociones, se trabaja lo que es las maneras de pensar, las maneras que tenemos de resolver las situaciones, pero en mirarnos, y bueno, y nosotros mismos, junto con un coach que asiste, ver las maneras, ¿no? Es así. El momento en el que pasa muchísimo en las sesiones de coaching, cuando llegas a ese rompimiento, a ese paradigma que tú tenías, o de esa realidad, y te das cuenta que el problema o no existe, o no es tan problema como tú crees, o tú tienes la solución, o te das cuenta que lo que tienes es un paradigma de lo que te está pasando. Y cuando lo cambias, es así como, las sesiones de coaching para mí es como un switch, es así como que, ok, yo entré con este problema, me hicieron las preguntas, y esas preguntas son las que te llevan a darte cuenta que es un paradigma lo que tienes de esa realidad. Y cuando empiezas, entonces después empiezas a ver las opciones, porque tú mismo te empiezas a preguntar, ok, ¿qué más? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Qué es lo? Y entonces en ese momento es en el que como que rompes los esquemas, a lo mejor de una vida o un problema que has tenido toda tu vida en una sesión de coaching. Porque te das cuenta que, wow, yo he estado toda mi vida estancada en algo que no es ni siquiera realidad, es un paradigma, es una manera que yo tenía que pensar. Y me da es un paradigma o una narrativa, lo que te contás de lo que te pasa, ¿no? O sea, yo me cuento, porque yo cuando crecí hice esto, mi mamá y mi papá, y qué sé yo, y qué sé cuánto, o sea, es una narrativa. La misma situación puede ser contada de diferentes maneras. Entonces, ahí es cuando yo digo esta cuestión del cambiar la manera de cambiar de observador, o sea, es como yo ahora te estoy mirando a vos, yo no sé qué pasa atrás mío. Entonces, la cuestión es esta, es poder tener otra persona poder charlar con ella y empezar a darme cuenta, a ver qué es lo que yo tengo atrás mío, girarme, a ver, bueno, no veo lo de atrás, bueno, ¿qué hago? Me giro para poder verlo. O sea, es como, es ese trabajo, ¿no? Es ese trabajo que se va haciendo, y la verdad que es muy gratificante cuando se ven los resultados, y se notan una barbaridad desde lo corporal. Una persona como viene, y cómo se va, capaz que en la primera sesión, cómo cambió el cuerpo, cómo le cambió el cuerpo.
corporalmente quizás, no vayamos a ninguna otra cosa, pero desde lo corporal también se ven esas cosas. Y nada más, es lo que tiene la persona adentro, lo que puede trabajar, lo que puede pensar, lo que puede sentir. En todos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, como que lo reflejamos hasta en la forma en que caminamos, por así decirlo. totalmente, totalmente, sí. Bueno, Y se nota, se ve. Chichi trabaja en una escuela que tiene jardín, primaria, secundaria, y trabaja con los alumnos y con los padres. Entonces, la importancia del coach con los alumnos, y más en la época de pandemia, ella estaba 24 horas con su teléfono en el WhatsApp, y con los padres también, porque hubo muchas problemáticas, más que nada que en Argentina estaban muy apartados y no los dejaban salir ni nada. Entonces esto trajo depresión, trajo muchísimas cosas. Yo creo que en todos lados pasó. Había adolescentes. Es que fue un quiebre impresionante. Era como decir, bueno, a ver, yo todas las mañanas, bueno, me pasan cosas, pero todas las mañanas voy a trabajar, voy al colegio, hago esto, me encuentro con alguien. Y fue un quiebre de no ir al colegio, no ir a trabajar, el miedo aterrador de salir a la puerta. O sea, fue un quiebre importante. Y bueno, lo que se hizo fue el acompañamiento, ¿no? El acompañar, el estar, el asistir, y bueno, eso se fue viendo. La verdad que tuvimos muy buenos resultados. Pudimos, como, bueno, la manera que teníamos de a la mañana saludar a la bandera, saludarnos nosotros y qué sé yo, fuimos gestionando otra manera, ¿no? Bueno, eso ya no lo podíamos hacer. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y bueno, y eso se fue armando para gestionar, que en realidad es eso, ¿no? Cuando hay un quiebre así tan importante como el que tuvimos, o el que estamos transitando, es bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Bueno, esto pasó, bueno, esto está pasando, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Claro. Bueno, es eso. Así que la verdad que sí, que fue... El cambio de una rutina que a veces la mayoría de las personas lo hacían en piloto automático. Entonces yo creo que cuando la gente nos tuvimos que sentar a pensar, ok, me tomé el café, ya no tengo que agarrar las llaves del carro y salir, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Sí. Me encanta lo que dijiste porque era sustituir. Lo que pasa es que muchas no tuvimos la oportunidad esa de sustituir, y fue un quiebre desde la parte de que, ¿qué hago ahora? Me siento a comer con mi pareja, que a lo mejor tenemos, no sé, 20 años de casado y nos hemos sentado, nos sentamos solamente los fines de semana, pero ahora es todos los días. Entonces fue un cambio radical al que nadie se esperaba, y muchas veces nos pasa eso, como tú dices, no teníamos nadie que nos acompañara como tú, mira, ok, tienes el saludo a la bandera, vamos a sustituirlo por esto. O a lo mejor llegas a la oficina y te tomas el café, ¿ahora qué haces? Yo creo que muchas personas me pasó eso, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Qué hago? Llegué a mi casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por así decirlo. Sí. Los maestros también, o sea, es toda una reingeniería, dar las clases, que los chicos estén atentos, los chiquitos por Zoom, las tareas, las madres, para las maestras también en las casas. No, y estar todo el día con tu hijo, porque aunque uno no lo crea, mi hija es adolescente y si va a la escuela y era así como que ya, ¿no? Pero el hecho de que, ok, está ahí y te pregunta, y entonces sientes que tú estás trabajando, pero entonces tienes que prestarle atención, o entonces es esa frustración de cómo lo hago. O sea, yo nunca he hecho esto, y muchas madres se sintieron, ¿será que soy mala mamá o que no amo a mi hijo? No, es que sencillamente no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos cómo manejar un niño en una computadora. Por eso te digo esto, que irrumpió en el devenir cotidiano, ¿no? O sea, como que fue una irrupción. Aparte nos dimos cuenta, nos mostró así en la cara lo que es la incertidumbre, porque vivimos en incertidumbre continuamente, pero no nos damos cuenta, creemos que tenemos todo controlado, que tenemos esto, que tenemos lo otro, pero la incertidumbre existe, las cosas que pasan. Y bueno, y es esto, es a empezar a darnos cuenta que, bueno, sí, hoy puedo salir, y mañana no sé si voy a poder salir, o lo voy a poder hacer, o cómo. Tuvo sus cosas negativas, pero también tuvo sus cosas positivas, porque esto que me decías vos, bueno, yo he hablado con familias que dicen, bueno, ahora nos sentamos todos a desayunar todos juntos.
que a la mañana capaz que era rapidito, que no se levantaban y qué sé yo, llevarlos al colegio, y bueno, y ahora, bueno, desayunamos todos juntos, o almuerzan todos juntos, y hubo cuestiones positivas, es lo que yo siempre digo, ¿no? Ante una situación, y sobre todo de crisis, uno lo puede tomar como algo que es terrible y una calamidad, o ver, bueno, a ver, ¿qué me enseña esto? Esto que me está pasando, esto que nos está pasando, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña como familia? ¿Qué nos enseña como sociedad? ¿Qué nos enseña como cultura, ¿no? Y bueno, ir teniendo cada uno su propia interpretación del asunto, ¿no? Así que bueno, pero bueno, muy linda la charla, ¿eh? Gracias. Te vamos a volver a invitar, Chichi. ¿Eh? Te vamos a volver a invitar y al público también que desee tener sus clases de coach. Obviamente vamos a pasar el teléfono de Chichi, que por más que esté en Argentina lo puede hacer vía Zoom o por videollamada. Todo vía Zoom. Ahora todo vía Zoom o llamada. Y aún aunque estén acá en Argentina también ahora, bueno, esto fue una cuestión también, ¿no? O sea, la tecnología como irrumpió entre nosotros y bueno, ahora lo que antes decían, no, online no, a distancia no, ahora, bueno. Fueron online, todo era porque era online. Sí, así que está muy bien. Sí, no, son conversaciones de coaching que, bueno, y se pactan con el tiempo que sea necesario, y bueno, es un trabajo, la verdad, muy lindo, de reconocimiento de uno y de fortalecimiento de uno como ser, ¿no? Todos queremos, a veces la situación que tenemos, alguna cuestión, queremos modificarla, y a veces seguimos rumiando en la misma situación, ¿no? Como los hámster, ¿no? Que dan vuelta y dan vuelta, y bueno, a veces necesitamos de un otro que nos tire cuestiones como para ser facilitadores y asistirnos, y está muy bueno, Así que, bueno, el que quiera, mis servicios ofrezco. Muchas gracias. Bueno, saludos. Bueno. Ok, gracias a todos. Gracias por tanto. Muchas gracias. Muy lindo compartir con ustedes. Gracias. Hasta luego.